Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda en la vida y filosofía de Marco Aurelio. Claro que sí. Hoy nuestra brújula, van a ser las meditaciones, ese diario personal, que nos permite asomarnos no solo a las reflexiones de un emperador romano, sino a la sabiduría temporal del estoicismo. Exacto. Y lo que hace fascinante este texto es que no es un tratado filosófico, digamos, al uso, ¿verdad? Son pensamientos íntimos, a veces crudos, ¿Mm? que nos acercan a Marco Aurelio como ser humano, ¿no? Vemos cómo lidiaba con los desafíos cotidianos de su vida y cómo intentaba aplicar los principios estoicos en cada situación. Es verdad, es verdad. Y hablando de desafíos, Marco Aurelio gobernó durante la llamada Edad de Oro de los Antoninos, un periodo con fama de paz y prosperidad, pero que en realidad estuvo marcado por guerras y una terrible plaga, la llamada plaga antonina. Imagínate lidiar con eso mientras intentas vivir una vida virtuosa. No debió ser fácil. Para nada. Justamente uno de los aspectos que más me llama la atención de las meditaciones es cómo Marco Aurelio se enfrentó a la plaga antonina. Imagínate la devastación, la muerte a su alrededor y cómo él, desde su posición de emperador, tenía que tomar decisiones difíciles, gestionar la crisis. Claro. ¿Y cómo encaja el estoicismo en todo esto? Pues aquí vemos la aplicación práctica de la idea de aceptar lo que no podemos controlar. Marco Aurelio no podía detener la plaga, pero sí podía controlar su propia reacción ante ella. Podía elegir actuar con sabiduría, con valentía, con compasión, incluso en medio del sufrimiento. Y eso es lo que vemos reflejado en las meditaciones. Una lucha constante por mantener la calma, la razón, la virtud, a pesar de las circunstancias. Es increíble cómo un texto escrito hace casi 2000 años puede resonar con tanta fuerza en la actualidad. Hoy en día, todos nos enfrentamos a situaciones que escapan a nuestro control, y la filosofía de Marco Aurelio nos ofrece una guía para navegar esas aguas turbulentas. Absolutamente. Y no olvidemos que la dinastía Antonina, a pesar de su nombre, no era de origen italiano. Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Todos ellos provenían de provincias romanizadas, lo que nos dice mucho sobre la evolución del Imperio Romano. Es cierto, es cierto. Es como si el poder se estuviera descentralizando. Las provincias iban ganando peso y la propia idea de los romanos se expandía, Ajá. ¿verdad? Y Marco Aurelio, con su origen hispano por parte de familia, encarnaba esta transformación. Totalmente. Y esta idea de cambio, de transformación, también está presente en la filosofía estoica. Los estoicos creían que el universo está en constante cambio y que nosotros debemos adaptarnos a ese cambio, fluir con él en vez de resistirnos. Y hablando de transformación, la formación de Marco Aurelio es fascinante. Provenía de una familia dedicada a la fabricación de ladrillos, Mm. una actividad que, aunque no parezca glamorosa, les permitió acceder a una posición privilegiada y brindarle una educación excepcional. Claro, y esa educación fue clave en su desarrollo, como filósofo y como emperador. Tuvo maestros que le inculcaron la disciplina, la sencillez, la búsqueda de la verdad. ¿Y qué figuras fueron claves en su formación? Bueno, por ejemplo, Diogneto, quien despertó su interés por la filosofía y lo alejó de las supersticiones. Rústico, que lo introdujo de lleno en el estoicismo y las enseñanzas de Epicteto, incluso le prestó sus propios escritos de Epicteto, un gesto que sin duda marcó profundamente a Marco Aurelio. Bueno. Y no podemos olvidar a Polonio y Sexto de Queronea, ambos filósofos estoicos que también dejaron huella en su pensamiento. Imagínate la influencia de estos mentores. Rodeado de estas mentes brillantes, es natural que Marco Aurelio desarrollara una profunda pasión por la filosofía. Sin duda. Pero como mencionábamos antes, no todo era paz y tranquilidad en su reinado. Las guerras contra los partos, las invasiones de los marcomanos y cuados, la terrible plaga antonina. Claro. Todo un desafío para cualquier líder, por muy estoico que fuera. Tener que tomar decisiones como reclutar esclavos y bandidos para defender el imperio en medio de una plaga. Eso sí que pone a prueba la entereza de cualquiera. Exactamente. Y es aquí donde las meditaciones adquieren una nueva dimensión. No son solo reflexiones abstractas sobre la virtud, sino un testimonio de cómo Marco Aurelio intentaba aplicar esos principios en situaciones límite, en momentos de crisis, cuando la tentación de ceder al miedo, a la ira, a la desesperación, debía ser enorme. Claro, porque en medio de la batalla con el imperio en juego, no puedes darte el lujo de quedarte paralizado por la duda o el miedo. Tenías que actuar y actuar con decisión. Y es ahí donde la filosofía estoica le brindaba una guía, una brújula para navegar la tormenta. No se trataba de negar las emociones, sino de comprenderlas, de controlarlas, de usarlas a su favor para tomar las mejores decisiones. Es fascinante cómo la filosofía estoica podía ser a la vez una fuente de consuelo y una herramienta para la acción. Totalmente. Y para entender mejor cómo Marco Aurelio aplicaba estos principios en su vida, tenemos que adentrarnos en las meditaciones. Exacto, exacto. Y antes de hacerlo, creo que sería útil para nuestros oyentes tener una breve panorámica del estoicismo.
¿Podrías hablarnos un poco sobre sus orígenes y sus principios fundamentales? Con gusto. El estoicismo nace en Grecia, en el periodo helenístico, tras la muerte de Alejandro Magno. Es una época de grandes cambios, de incertidumbre, de búsqueda de nuevas formas de entender el mundo. Un poco como la época que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Sí, hay paralelismos interesantes. Y en ese contexto surge el estoicismo fundado por Zenón de Sitio, quien predicaba una vida en armonía con la razón y la naturaleza. ¿Y cuáles son esos principios que mencionabas? ¿Qué buscaban los estoicos? Para los estoicos, la clave para una vida plena y feliz residía en la virtud, y la virtud, a su vez, se basaba en vivir de acuerdo con la naturaleza, con la razón, aceptando lo que no podemos controlar y enfocando nuestra energía en lo que sí depende de nosotros. Nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes. Es decir, no se trata de negar las emociones, sino de comprenderlas y usarlas a nuestro favor. Exactamente. Y en las meditaciones vemos cómo Marco Aurelio se esfuerza por aplicar estos principios a su propia vida, incluso en las circunstancias más adversas. Su diario es un testimonio de su lucha constante por vivir una vida virtuosa, incluso cuando todo a su alrededor se desmoronaba. Y para comprender mejor esa lucha, creo que es hora de sumergirnos en las meditaciones, de explorar sus páginas y descubrir las ideas, las reflexiones, las estrategias que Marco Aurelio usaba para afrontar los desafíos de su tiempo, y que nosotros podemos aplicar a nuestra propia vida aquí en el siglo XXI. Me parece una excelente idea. Adentrémonos en la mente de este emperador filósofo y veamos qué podemos aprender de él. Empecemos por una de las primeras ideas que nos encontramos en las meditaciones, la importancia de la muerte. Marco Aurelio nos recuerda constantemente, ¿no?, que la muerte es parte inevitable de la vida, que no debemos temerla, sino aceptarla como parte natural del ciclo de la existencia. Es un tema que puede resultar incómodo Sí. para muchos, pero que Marco Aurelio aborda con una naturalidad sorprendente. Sí, y creo que esta actitud frente a la muerte es clave para entender su filosofía. Si aceptamos que la muerte es inevitable, entonces podemos vivir con mayor intensidad, con mayor gratitud, sin desperdiciar nuestro tiempo en preocupaciones triviales. Claro, porque si cada día puede ser el último, entonces cada momento adquiere un valor especial. Exactamente. Y esta idea se conecta con otro principio estoico fundamental: vivir en el presente. Marco Aurelio nos invita a no perdernos en la nostalgia del pasado o la ansiedad por el futuro, sino a enfocar nuestra atención en el aquí y ahora. Es como si nos dijera, el pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Lo único que tenemos es este momento presente. Totalmente. Y al vivir en el presente podemos apreciar la belleza de cada instante, de cada experiencia, sin importar cuán pequeña o insignificante pueda parecer. Es una invitación a saborear la vida con todos los sentidos, a estar presentes en cada momento, a no dejar que la vida se nos escape entre los dedos sin haberla vivido plenamente. ¿Y cómo se relaciona esta idea de vivir en el presente con la práctica de la virtud? Bueno, para Marco Aurelio, la virtud no era algo abstracto, sino un camino práctico que se construye día a día, a través de nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y la mejor manera de cultivar la virtud es estando presentes en cada momento, actuando con conciencia, eligiendo siempre el camino correcto, aunque sea difícil. Es como si cada momento fuera una oportunidad para poner en práctica nuestros principios, para demostrar quiénes somos realmente. Exactamente. Y hablando de principios, hay un pasaje en las meditaciones que me parece particularmente relevante para nuestros tiempos. Dice así: no te preocupes por el futuro. Si llegas a él, lo harás con la misma razón que te acompaña hoy. Es una frase poderosa que nos invita a confiar en nuestra capacidad de afrontar los desafíos que la vida nos presente, sin dejarnos paralizar por el miedo o la incertidumbre. Totalmente. Marco Aurelio nos recuerda que la razón, la capacidad de pensar con claridad, de analizar las situaciones con objetividad, es nuestra mejor herramienta para navegar las dificultades. Claro, porque si nos dejamos llevar por las emociones, por el miedo o la ira, podemos tomar decisiones impulsivas que luego lamentaremos. Exactamente. Y aquí vemos otro principio estoico clave: el control de las emociones. Marco Aurelio nos invita a no dejarnos arrastrar por la ira, el miedo, la envidia, sino a observar nuestras emociones con desapego, a comprender su naturaleza pasajera y a no permitirles que dominen nuestra razón. Es como si nos dijera que las emociones son como olas en el mar. Suben y bajan, pero nosotros no tenemos que ahogarnos en ellas. Podemos aprender a surfearlas, a mantenernos a flote, sin perder el control. Es una metáfora muy acertada. Y esa capacidad de observar nuestras emociones con distancia, de no identificarnos con ellas, es clave para alcanzar la serenidad interior, esa ataraxia que tanto buscaban los estoicos. Y que tanto necesitamos en nuestros días, ¿verdad? Con el ritmo de vida actual, el estrés, la presión social, es fácil dejarse llevar por las emociones negativas. Totalmente. Y por eso las meditaciones son tan relevantes hoy en día.
Nos ofrecen una guía para cultivar la calma, la serenidad, la paz interior, incluso en medio del caos que nos rodea. Y esa paz interior no se logra a través de la negación de las emociones, sino a través de su comprensión, de su gestión, de su transformación. Exactamente. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de usarlas a nuestro favor, de convertirlas en aliadas en nuestro camino hacia la virtud. Y hablando de virtud, hay un pasaje en las meditaciones que me gustaría destacar. Marco Aurelio dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Esa frase resume a la perfección la esencia del estoicismo. Para los estoicos, la felicidad no dependía de factores externos, sino de nuestra actitud interna, de nuestra capacidad de controlar nuestros pensamientos, de enfocarnos en lo positivo, de cultivar la virtud. Es decir, que la felicidad no es algo que nos sucede, sino algo que construimos a través de nuestras elecciones, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de vivir. Exactamente. Y las meditaciones nos ofrecen una serie de herramientas para cultivar esa actitud mental positiva, para transformar nuestros pensamientos y en consecuencia nuestra realidad. Es un camino que requiere esfuerzo, disciplina, constancia, pero que, según Marco Aurelio, vale la pena recorrer, porque nos conduce a la verdadera felicidad, a la paz interior, a la libertad. Y esa libertad no es una libertad externa, sino una libertad interior. La libertad que se alcanza al liberarnos de las ataduras, de las emociones negativas, de los deseos incontrolados, de las opiniones ajenas. Es la libertad de ser nosotros mismos, de vivir de acuerdo con nuestros principios, de elegir nuestro propio camino, sin dejarnos condicionar por las circunstancias externas. Y para alcanzar esa libertad, Marco Aurelio nos propone una serie de prácticas, de ejercicios espirituales que podemos incorporar a nuestra vida diaria. Por ejemplo, Bueno, por ejemplo, la práctica de la meditación, de la reflexión, del examen de conciencia. Marco Aurelio nos invita a dedicarle tiempo a conocernos a nosotros mismos, a identificar nuestras fortalezas y debilidades, a analizar nuestros pensamientos y acciones. es como si nos dijera, para poder cambiar el mundo, primero tenemos que cambiarnos a nosotros mismos. Exactamente. Y para cambiar nosotros mismos necesitamos conocernos a fondo, ser honestos con nosotros mismos, identificar nuestras áreas de mejora. Y esa honestidad, esa autocrítica, no debe ser un motivo de desánimo, sino un punto de partida para la transformación, para el crecimiento personal. Totalmente. No se trata de flagelarnos por nuestros errores, sino de aprender de ellos, de usarlos como trampolín para ser mejores personas. Y ese proceso de mejora personal no es algo que se hace en solitario, sino en relación con los demás. Marco Aurelio nos recuerda la importancia de la comunidad, de la amistad, del servicio a los demás. Es cierto. Para Marco Aurelio, la vida no se vive en aislamiento, sino en comunidad, compartiendo, aprendiendo, ayudándonos mutuamente a crecer. Y en esa vida en comunidad encontramos también una fuente de fortaleza, de apoyo, de inspiración. Exactamente. Y para cultivar relaciones sanas y enriquecedoras, Marco Aurelio nos invita a practicar la empatía, la compasión, la generosidad. Es decir, a ponernos en el lugar del otro, a comprender sus necesidades, a ofrecer nuestra ayuda sin esperar nada a cambio. Totalmente. Y esta actitud de servicio a los demás no es una carga, sino un privilegio, una oportunidad para expresar nuestra virtud, para hacer del mundo un lugar mejor. Es una visión que contrasta con el individualismo que impera en nuestra sociedad, donde a menudo se nos anima a competir, a luchar por nuestros propios intereses sin importar el costo para los demás. Es cierto, pero Marco Aurelio nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la competencia, sino en la colaboración, en la solidaridad, en la construcción de un mundo más justo y equitativo. Y esa construcción de un mundo mejor no es algo que se delega en los políticos o en las instituciones, sino que es una responsabilidad personal, un compromiso que cada uno de nosotros debe asumir. Exactamente. Marco Aurelio nos invita a ser agentes de cambio, a usar nuestra razón, nuestra virtud, nuestra capacidad de acción para transformar la realidad. Y esa transformación no se limita al ámbito público político, sino que se extiende a nuestra vida cotidiana, a nuestras relaciones, a nuestra forma de interactuar con el mundo. Es cierto, cada pequeño acto de bondad, de justicia, de compasión contribuye a hacer del mundo un lugar mejor. Y cada vez que elegimos el camino de la virtud, nos acercamos un poco más a la realización de nuestro verdadero potencial. Y hablando de potencial, creo que es importante destacar la visión de Marco Aurelio sobre la importancia de la educación. Para él, la educación no era solo una forma de adquirir conocimientos, sino una herramienta para formar ciudadanos virtuosos, capaces de contribuir al bien común. Totalmente. Y para Marco Aurelio, la educación no se limita a la infancia o la juventud, sino que es un proceso que dura toda la vida. Es como si nos dijera,
Nunca es tarde para aprender, para crecer, para mejorar como personas. Exactamente. Y al conectar esta idea con la ética estoica, podemos ver cómo para Marco Aurelio la educación no es un lujo, sino una necesidad para alcanzar la felicidad y la plenitud. Es decir, no se trata de acumular títulos o diplomas, sino de cultivar nuestra razón, nuestra virtud, nuestra capacidad de vivir una vida plena y significativa. Y para cultivar esa vida plena y significativa, Marco Aurelio nos propone una serie de principios, de prácticas, de reflexiones que podemos encontrar en las meditaciones. Es un libro que podemos leer y releer a lo largo de nuestra vida, encontrando siempre nuevas ideas, nuevas perspectivas, nuevas inspiraciones. Es un tesoro de sabiduría temporal que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestras relaciones, sobre nuestro lugar en el mundo. Es una guía para vivir con mayor conciencia, con mayor sabiduría, con mayor plenitud. Y para terminar esta segunda parte de nuestra inmersión en las meditaciones, me gustaría destacar un pasaje que resume a la perfección la filosofía de Marco Aurelio. La vida misma es un campo de batalla. Es una frase que puede sonar desalentadora, pero que en realidad nos invita a ser guerreros, a luchar por nuestros ideales, a no rendirnos ante la adversidad. Exactamente. Marco Aurelio nos recuerda que la vida está llena de desafíos, de obstáculos, de dificultades, pero también nos dice que tenemos la fuerza interior para superarlos, que la virtud es nuestra mejor arma, que la razón es nuestro escudo, que la bondad es nuestra bandera. Es un mensaje de esperanza, de valentía, de optimismo, un mensaje que nos anima a vivir con pasión, con coraje, con la convicción de que podemos hacer del mundo un lugar mejor. Y hablando de batallas, en la vida de Marco Aurelio la batalla no era una metáfora, ¿verdad? Gobernó un imperio en tiempos convulsos, plagado de guerras, invasiones y esa terrible plaga que ya hemos mencionado. Exacto, exacto. Es fascinante cómo las meditaciones Marco Aurelio no se presenta como un emperador todopoderoso, ¿no? Sino como un hombre que lucha por mantener la calma y la razón en medio del caos. Me imagino la presión que debía sentir, tomando decisiones que afectaban a millones de personas, enfrentándose a enemigos poderosos, lidiando con una epidemia devastadora. Sin duda, sin duda. Y sin embargo, en las meditaciones no encontramos, digamos, quejas, lamentos ni dramas personales. En cambio, encontramos reflexiones sobre la virtud, la justicia, el autocontrol, la aceptación del destino. Es como si su filosofía estoica le brindara un escudo protector, ¿no? Una fortaleza interior que le permitía mantenerse firme ante la adversidad. Totalmente. Y creo que esta es una de las grandes lecciones que podemos extraer de las meditaciones. La importancia de cultivar la fortaleza interior, la resiliencia, la capacidad de afrontar los desafíos de la vida con serenidad y determinación. Porque como bien decía Marco Aurelio, la vida misma es un campo de batalla. Y para ganar esa batalla necesitamos estar preparados, necesitamos entrenar nuestra mente, fortalecer nuestro espíritu. Absolutamente. Y el estoicismo nos proporciona las herramientas para ese entrenamiento. La razón, la virtud, el autocontrol, la aceptación de lo inevitable. Es como si las meditaciones fueran un manual de entrenamiento para la vida, ¿no? Una guía para convertirnos en guerreros espirituales, capaces de afrontar cualquier desafío con entereza y sabiduría. Y al final, creo que esa es la esencia del legado de Marco Aurelio. Nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el poder, la fama o la riqueza, sino en la fortaleza interior, en la capacidad de vivir una vida virtuosa, en armonía con la razón y la naturaleza. Y en esa búsqueda de la virtud y la armonía, las meditaciones nos acompañan como un faro, guiándonos en la oscuridad e inspirándonos a ser mejores personas, a construir un mundo mejor. Si te ha fascinado el mundo de Marco Aurelio y la filosofía estoica, te invitamos a suscribirte al canal de David Noé Figueroa, donde encontrarás este y muchos otros audiolibros en español latinoamericano. Es un espacio dedicado a la difusión del conocimiento, a la exploración de ideas, a la búsqueda de la sabiduría. Te esperamos allí. Y hasta aquí nuestra inmersión profunda en la vida y obra de Marco Aurelio. Esperamos que este viaje al corazón del estoicismo te haya inspirado, te haya hecho reflexionar, te haya dado herramientas para vivir una vida más plena y significativa. Hasta la próxima.